Vamos a orar por la palabra. Vamos a disponernos para recibir esa palabra del Señor. Señor, gracias por David, gracias por su familia. Señor, abre sus labios, Señor, y Señor, sírvete de él, Señor, hoy y cada día, Señor. Y por favor, abrí nuestros oídos y recibamos tu palabra, Señor. Haya cabida en nuestros corazones para tu palabra, Señor. Señor, que la atesoremos y la guardemos, que la pongamos en práctica, Señor. Danos tu gracia, Señor. Por favor, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para entender, Señor, para que podamos honrarte y alabarte con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, buenos días nuevamente. Estamos en un día un poco frío, ¿no? ¿O no tanto? ¿A quién le hace calor? Bueno, realmente es un gozo poder estar nuevamente compartiendo la palabra, porque cada vez que vemos la palabra de Dios, algo nuevo el Señor nos enseña. Y el mensaje de hoy particularmente es un mensaje en el que yo considero que todos tenemos que aprender. Cuando leía y escuchaba en realidad leía la palabra para ir preparando, decía, yo quisiera estar sentado para que me compartan esto, porque es algo tan importante, pero que evidentemente es así. La palabra de Dios no solamente es para los que se sientan, sino para los que también se paran acá. Tenemos que aprender todos. Y quiero que lo veamos de esa forma. O sea, yo pienso que este es un tema, cuando hablamos de los roles en la familia, es un tema que todos tenemos que aprender y tenemos que trabajarlo, porque nuestra sociedad nos dice cosas muy diferentes. Y es la palabra de Dios la que tiene que forjar, la que tiene que mostrarnos qué es lo que Dios espera y lo que Dios ha marcado como correcto. ¿Ven? El título de hoy es el rol de Dios para la familia, y vamos a ver Colosenses 3 del 18 al 21, que de eso es lo que habla la palabra del Señor. Entonces, invitarles a que abran sus Biblias en Colosenses 3 y veamos a partir del verso 18. Obviamente recordando esto, ¿no? Colosenses en sí tiene 2 secciones. Hasta el capítulo 2 nos ha dado la base del Evangelio, nos ha mostrado el trabajo de Jesucristo, nos ha mostrado la supremacía de Jesús sobre la creación, la supremacía de Jesús sobre la salvación, el rol del Padre, del Espíritu Santo. Ha hablado de Dios en sí. Y ahora va a entrar a partir del capítulo 3, en realidad desde las semanas pasadas, ya nos está hablando de aspectos prácticos, donde esa supremacía de Dios se ve reflejada en nosotros, en nuestro día a día. Eso es lo que vamos a ver hoy. Colosenses 3, verso 18, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Señor Jesús, Señor Padre, realmente yo te pido que tú nos puedas abrir nuestro entendimiento a este tema, nos puedas enseñar tú a través de tu palabra, sabiendo que
Realmente en este tiempo hay muchas formas de pensar muy lejanas a lo que acabamos de leer. Hay filosofías, formas de pensar, corrientes que quieren marcar cómo debemos pensar, pero nosotros queremos someternos a tu palabra. Danos sabiduría, enséñanos y haz que podamos ponerla en práctica. Gracias, Dios. Amén. Uno de los deportes que necesita mayor precisión de equipo es el remo sincronizado. No es muy común por acá, pero no sé si alguno lo ha visto. Usualmente es un kayak y se sientan varias personas, y la importancia, y en realidad es muy importante que todos los que están participando tengan una sincronización, porque si no, no avanzan bien. Es importante que va a haber alguien que va a guiar el kayak, y es importante que los demás puedan continuar y ir en la misma dirección. En este deporte existen muchas modalidades. Leyendo un poco al respecto, hay de 2 y hasta de más de 10 personas. No sé cómo le hacen, pero es un trabajo en equipo completo. Y en realidad la importancia de que se puedan trabajar conjuntamente y hacia una misma dirección es fundamental para que los que están compitiendo en este deporte puedan ganar. O sea, basta que uno en el grupo esté, no sé, remando al revés o remando a destiempo, ya perjudica a todo el equipo. Entonces es fundamental el trabajo en equipo. Y es interesante ver esto, que en realidad Dios ha marcado y ha delimitado cosas para la familia igual. Las familias, Dios ha creado la familia, Dios ha creado el matrimonio, Dios ha creado y ha establecido todo lo que nuestros ojos ven. Y es así que Dios, el creador, también tiene autoridad para podernos dar guías específicas de cómo debemos nosotros vivir dentro de nuestras familias. ¿Cuál debe ser el rol que yo desempeño? ¿Cuál debe ser el rol de la persona que está a mi lado? ¿Cuál debe ser nuestro rol como familia? En este remo sincronizado, cada persona debe saber cuándo debe girar. Existen lugares donde uno comienza a entrar y la corriente cambia y para torcer, y cada uno tiene que saber qué hacer cuándo. Y el que gana es el equipo que lo hizo mejor. Ahora, aquí evidentemente tampoco es que en la familia estamos en una competencia, pero es importante entender que Dios ha marcado cosas específicas para cada uno de nosotros porque somos diseño de Él. Y con esa perspectiva quiero encarar este pasaje. Si la palabra no habla a nuestras vidas, podemos llegar a pensar que dentro de una familia cada uno tira para su lado. El Evangelio forjando nuestra familia. El Evangelio es el que debe formar nuestro rol en la familia. El Evangelio es el que debe determinar y debe mostrarnos cómo debemos vivir en nuestra familia. Y ahí entra el punto número 1. Una sujeción en el Señor. El verso 18, yo sé que puede ser un verso que inclusive suena hasta complicado en este tiempo, ¿no? Cuando leemos algo así que dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es algo que, bueno, evidentemente ahora no es una práctica común en nuestra sociedad en sí. Pero yo quiero un poco contextualizar esto, porque en realidad cuando Pablo estaba hablando esto y estaba determinando esto a la iglesia de Coloso, la situación era muy diferente. Era una cultura greco-romana, donde evidentemente la supremacía del varón era muy por encima de la mujer. Y lo que sucedía ahí no era que las mujeres tenían mucha opción a obedecer a sus esposos.
Ellas tenían que obedecer a sus esposos. Era un tema cultural. Yo estoy exponiendo eso, no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Pero básicamente la mujer tenía que hacer lo que el varón decía, y es más, dentro de la sociedad, ella no jugaba un rol, sino en su casa, con su familia. Entonces, cuando Pablo está hablando a una mujer en ese tiempo y le está animando a sujetarse a su esposo, le está diciendo que lo haga voluntariamente y no por obediencia, de lo cual como que renegando o como que tiene que hacerlo porque sí y es su rol, sino más bien Pablo lo que está queriendo mostrar es el rol de Dios para la familia. Evidentemente, si nosotros nos venimos ahora a nuestro tiempo, la situación es completamente diferente. Una mujer dentro de una familia, dentro de nuestra sociedad, no está obligada a obedecer a su esposo. No existe una ley o no existe un respaldo del Estado o del país para que eso suceda. Es algo más bien que cada vez se ve menos. Entonces, la perspectiva con la que nosotros encaramos este pasaje es diferente. Para Pablo, en esta manera de hablar era, no obedezcan a sus esposos porque la ley dice, sino sujétense. O sea, es decir, busquen apoyar a su hogar. Para nosotros es diferente, más bien dice, la sociedad en sí no les va a obligar, nadie les va a obligar a que puedan seguir el liderazgo de sus esposos. Pero busquemos apoyar el liderazgo de sus esposos sujetándose. ¿Me entienden? Es diferente, pero es importante. Porque en realidad, lo primero que quiero marcar y que es muy importante mencionar es que tanto varón y hembra, o varón y mujer, mejor dicho, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso lo hemos visto hace un poco antes en la misma carta de Colosenses y viene desde Génesis. Dios nos ha hecho con una igualdad total en cuanto a la importancia que somos para Dios. Somos su creación principal, la única a la cual ha dicho que es a imagen y semejanza de Él, tanto hombres como mujeres. Entonces, no hay una dignidad diferente. Con eso es importante entrar por ahí. Pero sí el Señor ha establecido roles diferentes. Ahora, evidentemente, cuando tocamos un tema así, nos podemos decir, ¿pero por qué? ¿O qué? Pero es importante entender que el Señor también dentro de la Trinidad, nuestro Dios, también se mueve con roles diferentes. Escuchamos en Juan 3:16, que es un verso que probablemente lo podríamos decir todos. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. ¿Quién envía? El Padre envía a su Hijo y el Hijo toma este rol. O por ejemplo, Juan 6:38, porque he decidido, es Jesús hablando, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el mismo Espíritu Santo, cuando se refiere Jesús al mismo Espíritu Santo, en Juan 16:7, dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Hay roles que dentro de la Trinidad también están jugando. Y ahí no estamos diciendo el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que son un solo Dios, pero diferentes personas tienen menos o mayor deidad. Ellos son Dios. Es la deidad del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es igual. O sea, realmente es importante entender eso. Pero en cada persona ellos deciden tomar
un rol diferente. ¿Por qué? Porque están modelando algo, y cuando en el matrimonio se replica esto, es con el mismo fin. Ahora, evidentemente y lamentablemente, muchos hombres han tomado partida de esto y han ido a límites donde no deberían. Cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de guiar un hogar, no es por interés propio. El teólogo Carson habla sobre esto, se refiere a la sujeción. Y dice lo siguiente: esta obediencia es aceptable en la esfera donde el señorío de Cristo es de suma importancia. O sea, una mujer, obviamente, cuando va a encarar este tema, tiene que ver que Dios está en medio. No es el capricho del varón, no es el capricho de lo que él quiere que pase, no es que él hace eso y es el rey ahí que está tirado y que tiene que señala. En realidad, cuando el Señor nos ha hablado de liderazgo, siempre ha hablado de servicio. Los varones están para liderar sirviendo, trabajando el doble, poniendo el pecho donde tiene que ser. O sea, lo que pasa es que nuestra sociedad ha cambiado toda la forma de pensar. Nos ha cambiado y nos ha mostrado que eso es algo malo, cuando en realidad es un diseño de Dios. Porque así como hablábamos en el remo sincronizado, que había una importancia, imagínense que el que está guiando y de pronto uno dice, no, ahora yo voy a guiar, y comienzan a querer dar diferentes órdenes. Hay un desorden. Por eso el Señor ha establecido diferentes roles. No para establecer más dignidad o menos dignidad, sino para mostrar lo que Él es, que nosotros también lo representamos en la familia. Y bueno, es importante llamar. Aquí los hombres estamos llamados también a liderar. Muchas veces yo he recibido hasta llamadas de atención porque no he sabido guiar cuando debía guiar. Un hombre, si quiere que exista liderazgo, tiene que liderar, tiene que mostrar un camino. Entonces, cuando encontramos un verso como este, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor, es un mandamiento de ida y vuelta. La mujer está llamada a honrar al Señor, siguiendo el liderazgo de su esposo. Pero el esposo está llamado a honrar al Señor, liderando su familia. Y a veces ese también es un problema. A los hombres nos cuesta liderar. Es más fácil echarse, ¿no? Y esperar que pase, digamos, ¿no? O ver qué va a suceder. Pero el tema de liderar, dar un trazo para la familia, es elemental. Yo me acuerdo de una frase de Minibús que se me quedó marcada, que dice: no me sigas, porque yo también estoy perdido. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído alguna vez? Queridos esposos, no pretendan que sus esposas van a seguirles si ustedes no están liderando. Aquí la cosa es de ida y vuelta. Si nosotros guiamos correctamente y como se guía y como la palabra lo ha establecido, va a haber se va a dar naturalmente, porque Dios lo ha hecho así, lo ha hecho hermoso. Pero si nosotros no tenemos liderazgo, esperamos así, no, que vaya nomás ella, que haga nomás, normal, ¿no? Las mujeres tienen una rapidez para tomar más decisiones muchas veces, son más rápidas que nosotros. Entonces a veces se nos hace más difícil, pero es un rol que implica también una responsabilidad. El Señor nos va a demandar cuentas a ambos de lo que no estamos haciendo. Si somos negligentes en liderar los varones, el Señor nos va a demandar cuentas a nosotros. Si ellas deciden no
seguir un liderazgo que es bueno, el Señor les va a establecer, les va a también llamar la atención a ellas. Pero obviamente, recordando esa frase del teólogo Carson, esta obediencia es aceptable en la esfera de que el señorío de Cristo es de suma importancia. No hay un liderazgo para el servicio del varón, es un liderazgo para el servicio del hogar y el servicio de Dios. Ese es el liderazgo correcto y el liderazgo apropiado. Queridas hermanas, si su esposo está tratando de liderar y se ha equivocado, traten de no usar te he dicho. A veces eso también puede quitarles a ellos, bueno, entonces ya no voy a liderar si me equivoco cada vez, digamos, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo, es un trabajo conjunto, somos un equipo. La familia es un equipo que Dios ha diseñado perfecto y que tiene todas las para ganar si es que nos sometemos a la palabra de Dios. Entonces no es un interés propio, no es un interés del Señor. Y este liderazgo tiene que guiar al Señor, tiene que mostrar a Dios. No es un liderazgo, o sea, evidentemente dentro de los roles, el rol del varón, un rol principal es proveer para su hogar. Obviamente vemos que en nuestra sociedad a veces hay la necesidad de que ambos trabajen y eso no es algo que está mal, pero la responsabilidad Dios se la dio al varón. Pero más que eso, que una parte financiera, es de suma importancia su rol para mostrar a Cristo. El varón tiene que poner esa guía de mostrar dónde está yendo la familia, de mostrar al Señor, de que realmente el centro del matrimonio sea Dios, ¿no? Y ahí es donde podemos decir, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Importante esa frase, como conviene en el Señor. No es como me conviene a mí, no es como conviene ni al hombre ni a la mujer, es como conviene al Señor. Y eso da un trazo y una guía. Hasta este punto hemos visto los mandatos de Dios para las casadas. Ahora vamos a ver el mandato de Dios para los esposos en el matrimonio. Punto número 2, un liderazgo en amor. Verso 19, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, yo creo que ya aquí ya saltaron varias cosas, ¿no? Es difícil. Pero el Señor nos está dando una directriz. Y quiero empezar este segundo punto haciendo referencia a lo que hemos hablado la semana pasada del amor. Cuando hablamos del amor y vimos cómo se ve el amor cotidianamente en nuestro diario vivir, vimos que la Real Academia habla del amor de esta forma. Es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Entonces, varios conceptos acá, los hemos desglosado un poco la semana pasada. Un sentimiento, entonces, hoy día siento, mañana no siento. Ellos están definiendo amor de esa forma. Después, partiendo de su propia insuficiencia. Entonces, quiero amar, ¿por qué? Porque necesito que me amen. Porque necesito que me complementen, porque necesito esto para mí. Entonces parto de mi insuficiencia y busco un encuentro y una unión con otro ser. Ese es el significado que el mundo le ha dado al amor. Pero claramente, este nunca fue el significado que Dios le dio al amor. Dios ha establecido que el amor sea similar al amor que tuvo Cristo por nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto al amor? Dice que el Señor se encarnó
es decir, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sufrió ante las agresiones de los romanos, de los judíos, de ambos, para acabar crucificado. Hablábamos la semana pasada, cuando el Señor estaba en el monte Getsemaní, ¿qué decía? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos un amor que precisamente no quería encarar ese sufrimiento. Iba a encarar el sufrimiento de la ira de Dios en su contra, e iba a encarar el sufrimiento más fuerte en su cuerpo humano. Los romanos eran expertos para hacer que las personas que estaban siendo castigadas tengan sufrimiento. El Señor no quería. Nuestro Jesús dijo, no, si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea. ¿Y qué sucedió? Él murió en la cruz por mí. Entonces ahí no hay un sentimiento de por medio, hay una decisión de por medio. Y lo segundo, cuando Jesús vino a morir, Él vino para salvarnos. Él vino para darnos vida. No vino para llenar algo que Él necesitaba. Él es independiente en su ser. Los que nos beneficiamos a ser salvados por Dios somos nosotros, porque somos hijos de Dios y tenemos una relación con Él. Entonces ese amor no fue condicional, fue porque Él quiso salvarnos. Entonces, cuando definimos el amor correctamente, podemos encarar este verso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, ahí es donde podemos encontrar el verdadero amor, en Cristo Jesús. Y ese es el amor que nosotros, los esposos, tenemos que tener por nuestras esposas. Un amor, primero, que no se basa en sentimientos, porque realmente tenemos que ser sinceros, hay problemas en el matrimonio. No es que todo el tiempo queremos, siento todo. A veces siento todo lo contrario, ¿no? Pero es una decisión. Como Jesús decidió morir en la cruz por nosotros, a pesar de que sabía que iba a encarar la ira del Padre y el sufrimiento mayor, nosotros debemos seguir amando a nuestras esposas, aunque muchas veces tal vez no querramos. O nos hagan renegar, como dicen, ¿no? Nosotros también les hacemos renegar. Es de ida y vuelta, pero es una decisión. El amor. Ella es testiga de que yo hago renegar bastante. Pero ahí es el tema. Y este mensaje, en realidad, esta parte del amor, sé que aquí está hablando precisamente para los maridos, pero es de ida y vuelta. O sea, una decisión de amar por encima de nuestros sentimientos siempre tiene que ser el centro del matrimonio. Porque ahí es donde realmente podemos seguir lo que dice la palabra y no lo que dicen nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos van a decir muchas cosas. Nuestros sentimientos van a jalar. Pero nuestros sentimientos no pueden controlar lo que Dios ha establecido que debe ser lo que manda. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué es lo siguiente que dice? Y no seáis ásperos con ellas. Es importante este tema porque, nuevamente, Pablo le está hablando a una cultura greco-romana. Cuando está hablando de ásperos con ellas, Pablo está siendo muy amable en el término que está usando. Porque la cultura greco-romana no era que eran asperitos, ¿no? Si no había una sujeción supuesta, una obediencia, ahí habían golpes. Esa era la cultura greco-romana. Básicamente ella le obedecía o si no,
tunda, como dicen, ¿no? Y yo la verdad, si soy sincero, yo estoy muy feliz de que vivimos en este tiempo, donde las leyes protegen a las mujeres no deben ser golpeadas, no se las debe maltratar. Pero cuando Pablo estaba hablando a las iglesias de Coloso, estaba en su mente pensando en varones que sí tenían ese tipo de actitud y que el evangelio tenía que hablarles. Ahora, evidentemente yo quiero decirles algo, no se necesitan los golpes para que exista violencia en la familia. Sí puede haber golpes, lamentablemente, y no debería haber, pero también hay esto que dice de áspero, puede ser verbal, puede ser psicológico, puede ser de poder. O sea, que uno de los dos tenga el ingreso y, bueno, o sea, hace sufrir al otro por eso. Puede haber diferentes tipos de abusos. Aquí la palabra de Dios está siendo clara. Amamos a nuestras esposas y no somos ásperos con ellas. No tiene que haber ningún tipo de maltrato, de golpes, pero tampoco ningún tipo de maltrato psicológico, ningún tipo de maltrato verbal. Eso no es del Señor. Y la palabra de Dios nos está mostrando ahí. Quiero decir que en realidad también es importante notar que si bien es más usual que el maltrato vaya del hombre a la mujer, también hay casos donde la mujer va de la mujer hacia el hombre. Y en nuestra sociedad eso sucede. Entonces, este principio que estamos hablando, yo quisiera que tanto hombres como mujeres lo escuchemos. No seamos ásperos con nuestro cónyuge. Las personas que todavía son solteras y están orando y pensando en casarse, desde ahora, desde este momento, busquen ser así, ser personas que van a ayudar con amor y no con la fuerza. Vamos a poder encontrar mucha más armonía cuando eso sucede. Y lo más importante, vamos a encontrar el diseño de Dios. Dios no ha diseñado para que nos maltratemos. Dios ha diseñado el matrimonio para que exista ese amor y la familia vaya adelante. Es interesante ver cómo Colosenses 3 tiene un espejo con Efesios 5. Hemos compartido Efesios 5 el año pasado acá en la iglesia. Yo sé que muchos todavía no estaban, pero como decía el pastor Jorge hace un momento, pueden verlo en la página y lo podemos compartir esta semana. Es más, este texto él lo compartió y lo compartió muy bien. Y es en Efesios 5, a partir del 22, que habla de esto. Pero hoy día quiero leer Efesios 5, 25 y 26, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Existe un propósito. Básicamente, en el mandato que está en Efesios, que en realidad Efesios y Colosenses son cartas muy similares. Pablo las escribió en un tiempo similar. Y el mandato dice: como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte, sacrificialmente. Lo hizo en beneficio de la iglesia, no en beneficio de Él. Ahora lo exaltamos, pero Él no lo hizo por eso, Él lo hizo porque quería rescatarnos del pecado y la muerte. Y ahora Él es exaltado por sobre todo. Entonces, importante acá, para santificarla,
habiéndola purificado. Entonces, este amor no es un amor que, bueno, o sea, la mujer tiene una necesidad y aunque no pueda, yo trato de buscársela. Es verdad, tenemos que proveer para nuestras esposas, pero el punto en realidad está que la finalidad de este amor es para mostrarle a Cristo y para que Cristo sea exaltado y para que ella, nosotros y nuestros hijos podamos encontrar a Dios en el día a día. Por eso yo les decía cuando estaba empezando este mensaje, yo creo que aquí todos tenemos que aprender. Yo no me considero un erudito en este tema. Pienso que es un tema que vamos a seguir desarrollando y debemos aprender mucho. Pero lo que yo considero es que la palabra de Dios nos da guías prácticas en las cuales nosotros podemos aprender y podemos vivir. Muchos hemos cometido errores de los que estamos leyendo ahorita, pero la palabra de Dios nos da guía. Nos ayuda, nos muestra y nos ilumina y quiere que vayamos adelante en esto. Dios nos ha regalado su hermosa palabra. Entonces es importante que nosotros la pongamos en práctica. En este punto hemos visto cuán importante es que el amor reine en nuestro trato, en todo tipo de trato, principalmente en los hombres, pero también en las mujeres. Ahora vamos a ver cómo también debe reinar en la crianza. Una crianza en el Señor. Punto número 3. Verso 20 dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Aquí hay un principio igual, y esto no se está basando principalmente en una idea, se está basando en la línea en que Dios ha establecido. Podemos encontrar en Éxodo 20:12, ¿qué es lo que decía la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Ya hay un principio que Dios estableció desde el inicio para los hijos, que obedezcamos a nuestros padres. Evidentemente es un tiempo, es temporal, después los hijos ya salen de su casa, pero mientras están en su casa deben obedecer a sus padres. Es el rol que Dios les ha dado dentro de su casa. Y yo me ponía a pensar, ¿nuestra policía es corrupta o no es corrupta? Hay policías corruptos y también hay policías buenos. No sabemos, pero el día que yo estoy manejando y un policía me hace así para que disminuya y pare, yo no pregunto, ¿será un policía corrupto o no corrupto? ¿Para que pare o no pare? Porque si es corrupto yo no paro. Pero yo no puedo hacer eso, porque independientemente de esa persona, sea o no sea corrupta, yo tengo que parar porque las leyes de este país respaldan la autoridad que él tiene. Con esto yo quiero decir a todos los hijos, los padres cometemos muchos errores. Y básicamente, como padres, evidentemente tenemos que crecer. Pero el Señor nos ha dado una autoridad temporal de criar a nuestros hijos, y los hijos tienen que obedecer a sus padres mientras están en su casa. Evidentemente, si hay un policía muy corrupto, eventualmente eso va a salir a la luz y él va a tener que ir probablemente a un tipo de justicia. Tal vez no, pero espero que sí. ¿Por qué? Porque va a encarar algo, porque él tiene una responsabilidad encima y hay leyes que no le permiten ser así. Los padres vamos a encarar también porque tenemos una responsabilidad de la cual tenemos que ser buenos padres, tenemos que hacer un buen trabajo. Pero eso no quita para que los hijos digan, a mi papá es malo, entonces no le obedezco, mi papá no hace bien, entonces... Acá hay un tema de que el papá
la mamá van a rendir cuentas al Señor, pero yo también como hijo voy a rendir cuentas al Señor. Y hay una guía específica de que debo obedecer. Es importante tener esto. Ahora, quiero mencionar y ir al versículo 21. Dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces ahí nos voltea un poco la tortilla también. Los padres tienen que criar bien. Los padres tienen que criar con sabiduría. Los padres tienen que saber y no buscar esa rebeldía. Yo no he tenido todavía el privilegio, más bien la responsabilidad también de criar hijos adolescentes. Mi hija mayor tiene 8 años. Pero yo estoy seguro de que es un reto criar hijos adolescentes. Porque evidentemente hay circunstancias en las que, caracteres chocan. Y básicamente ahí el Señor nos tiene que dar sabiduría como padres, para que no suceda eso. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos que criar bien, tenemos que criar con amor. No es aquí se hace porque yo digo y esto es así y listo. ¿Y por qué? Porque sí. Lo hemos usado, ¿no? Pero en realidad la palabra de Dios nos habla de hacer en todo esto, cada uno de los roles que está estableciendo el Señor, tiene que haber y reinar el amor. Es lo más importante. Me encanta Proverbios 22:6, cuando estamos hablando de crianza, es muy importante. ¿Y qué es lo que dice Proverbios 22:6? Algunos lo deben tener hasta de memoria. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En la Biblia de las Américas, ¿qué dice? Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Ahora es importante, porque muchas veces este versículo ha sido mal interpretado. Si ustedes leen antes o leen después, no está diciendo de que instruye al niño en el camino de Dios. Dice instruye al niño en su camino. Entonces, en realidad para mí, ahí tiene mucha más relevancia, porque nos muestra tanto una guía como una advertencia. El camino en el que nosotros enseñemos a nuestros hijos es de suma importancia, porque dice que no se van a apartar de él. Es decir, si yo instruyo bien a mi hijo, a mi hija, a mis hijas, voy a poder ver buenos resultados. Pero si yo instruyo mal, no me tengo que sorprender de que vea malos resultados con el tiempo. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el camino en el que nosotros los instruyamos, en ese camino van a andar. Ya sea algo bueno, por la gracia del Señor, o sea algo malo, por nuestros errores. Pero no debe ser sorpresa. Entonces representa una advertencia como también una guía. ¿No? Es importante verlo desde esa perspectiva. Entonces, cuando nosotros criamos a nuestros hijos, principalmente debemos criar con el ejemplo. Es interesante porque la figura paterna de un niño se va a forjar con su padre. Y es importante que sea una buena figura. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la palabra de Dios y decimos Padre, y nos referimos a Dios, cuando un niño no ha tenido una buena imagen paterna, muchas veces piensa que Dios Padre es como su Padre. Papás, criemos bien a nuestros hijos, mostrémosles a Dios a nuestros hijos, mostremos y modelemos lo que es Dios para que ellos vean
y conozcan y se acerquen a Dios eventualmente. Tenemos una responsabilidad altísima. No es una responsabilidad pequeña, es una responsabilidad muy importante. Porque Dios me ha dado el privilegio a mí de ser papá y de modelar algo que Él es. Nosotros no modelamos o mostramos o criamos para nuestros hijos para que nos obedezcan y seamos los tiranos de la casa. Nosotros criamos a nuestros hijos para que eventualmente cuando salgan de nuestra casa sigan reconociendo al Señor y sepan obedecer a Dios Padre como pudieron obedecernos a nosotros. Nuestra responsabilidad es totalmente temporal. En este momento, como muchos de ustedes, yo ya salí de mi casa. Yo ya no estoy preguntando y pidiendo permiso a mis padres para hacer cosas o no, porque ya tengo mi familia. Pero en el tiempo en el que yo crecí, sí debía aprender. De la misma forma, cuando nosotros estamos criando, tenemos que saber, nuestros hijos no van a estar con nosotros toda la vida. Eventualmente se van a independizar, Dios quiera van a armar su familia y Dios va a trabajar a través de ellos. Pero lo más importante es que en el poco tiempo que los tenemos, podamos mostrar una buena figura paterna y materna para que ellos conozcan al Señor a través de nuestro trabajo. ¿Podemos decir amén? Realmente eso es importante. Entonces, yo quiero hablar en este mensaje, no como alguien que lo ha pasado todo esto, sino como un compañero con ustedes que tenemos la palabra de Dios y que juntos estamos aprendiendo a ser buenos esposos, ser buenas esposas, a poder criar bien a hijos, ser hijos obedientes. El Señor ha hablado para la familia. Y la familia es importante. La familia refleja al Señor. Una buena familia es posible si el Evangelio de Jesucristo ha cambiado los corazones de nosotros. Entonces, estas recomendaciones, y volviendo siempre a esto, Colosenses 3 está después de Colosenses 1 y 2. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros podemos ser buenos padres, ser buenos esposos, ser buenas esposas las mujeres, porque Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados, reina en nuestras vidas y podemos seguir su ejemplo y modelarlo a través de la familia. No es que si no nos ponemos un montón de reglas, se va a hacer imposible, pero hay una importancia muy grande. Cristo vino a esta tierra para cambiar nuestros corazones y por medio de eso, de su muerte en la cruz, nosotros podemos tener vida y podemos seguir lo que Dios ha establecido. Amén. Entonces tengamos en cuenta, no agarren este pasaje solamente. Este pasaje es muy importante, pero es a la luz del trabajo de Cristo a través de su Evangelio. Entonces, a través de ese trabajo de Cristo, el Evangelio, como conclusiones, podemos decir, el Evangelio tiene mucho que decirnos sobre cómo deberíamos llevar nuestra familia. Desde modelarnos cómo debe ser el amor, desde mostrarnos qué realmente significa amor, hasta nuestro diario vivir. El Evangelio debe guiar la forma en la que nos desempeñamos en la familia, en la que nuestro matrimonio avanza, en la que nosotros como esposos servimos y lideramos a nuestras esposas, en la que las esposas pueden agarrar y pueden continuar y ayudar en el liderazgo del esposo.
en la que los hijos pueden obedecer a sus padres y en la que nosotros como padres podemos buscar al Señor para saber cómo criar a esos niños. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que Dios sea exaltado. No es por nosotros. Siempre y eventualmente, cuando hablamos de principios bíblicos, tienen que llegar al Señor. Esa es la finalidad por la cual podemos seguir un modelo que Dios estableció. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Dios, porque tú has establecido en tu palabra y nos das guía para saber cómo debemos andar. Señor, estoy consciente de que esto no es fácil, porque tenemos una sociedad que habla muy diferente a lo que acabamos de hablar ahora. Tenemos una sociedad que da guías muy distintas a las cuales podemos nosotros referirnos hoy a través de tu palabra. Pero yo te pido que sea tu palabra la que forje nuestra forma de pensar y que sea tu palabra la que cambie nuestra forma de pensar para que podamos obedecerte y podamos ser como tú. Yo realmente pienso que somos insuficientes en esto, pero tenemos un Dios suficiente, que eres tú, el cual puede cambiar corazones duros, que solamente servían al orgullo propio y mostrarnos el trabajo que tú tienes para nosotros en la vida. Ayúdanos a poner en práctica a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nos corresponda, para que tu reino avance. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.